el estímulo es diferente entre los húmedos y los secos. Dos degluciones. La primera deglución siempre es más fuerte que la segunda. Si son dos degluciones seguidas, la segunda deglución pierde al parecer estímulo y es mucho más débil que la primera. El pH esofágico es de 6 a 8 y la barrera antirreflujo debe estar anatómicamente bien formada para que impida este reflujo gastroesofágico. Yendo al estómago, seguimos bajando el estómago. Su fondo, ¿no? Su fondo, la parte de arriba, su cuerpo, su antro. Tres partes anatómicas: fondo, cuerpo, antro, su musculatura, píloro, fuerte, potente para aguantar todas estas tres capas, a diferencia de todo el tubo digestivo. Tres capas musculares es fuerte. Uno opera y siente ahí como un nudito, como una bolita dura. A veces piensan, los que recién entran a operar, piensan que es un tumorcito, pero es el esfínter pilórico, fuerte y potente, porque este esfínter va a ser el que va a controlar el paso de todo este contenido que se está acá produciendo una digestión mecánica gracias a la potente musculatura y gracias a la parte química, una digestión química, y lo va a ir mezclando acá en el antro y va a ir pasando de a poquitos según la calidad de lo que vaya pasando a la primera porción del duodeno. Por eso es tan fuerte y tan potente el esfínter pilórico. Este esfínter, este estómago va a tener un estímulo propio, un marcapaso intestinal gástrico propio, que es el marcapaso de Cajal. Se establece que está entre los 2/3 inferiores y el tercio superior sobre la curvatura mayor. Esta es la curvatura mayor, curvatura menor, ¿no? Entre el tercio superior y los 2/3 inferiores está el marcapaso del estómago, el marcapaso gástrico. Fisiológicamente, el estómago solamente le consideran dos partes. Una parte que es la parte superior, que sirve para almacenar lo que uno ingiere y hacer la parte propulsiva, y una parte distal que mezcla y tritura. El fondo es posterior, es grande. Esta es un área la más grande que hay, mientras que el antro es más chiquito, más musculoso. Fisiológicamente, dos partes. Una parte superior, que es para eso, para almacenar, y una parte inferior para mezclar y triturar. Siempre por el estímulo propio de ese marcapaso de la célula de Cajal. Bueno, solo para recordarles la gran musculatura, las tres capas a diferencia del resto, el píloro. ¿Y cuáles son los movimientos del estómago? Dos tipos de movimientos: cuando como y cuando no como. Movimiento cuando no como, en ayunas. O sea, estoy en ayuno prolongado, no he comido, normalmente el estómago se mueve, sí. Ese movimiento del estómago cuando no como se llama complejo motor migratorio. Lo llaman el barretero intestinal, el que se va produciendo normalmente para ir movilizando todas las secreciones que normalmente son producidas en todo el tubo digestivo. Y el otro movimiento es el movimiento cuando he comido, postprandial, ¿no? Este complejo motor migratorio es el que es en ayunas, cuando no he comido nada. Se da cada hora y media a 2 horas y tiene 3 fases. Este complejo motor migratorio estimulado por la motilina tiene 3 fases. La fase 1, la cual es la mayor parte del tiempo en la cual no hay movimiento, y es el 60% del ciclo. La fase 2, que es el 30%, y la fase 3, que ya es muy chiquita, pero ya hay ondas de contracción. Recuerden, cada hora y media, cada 2 horas se da esto. Si tenemos acá un gráfico, este es yeyuno, duodeno, acá está la parte del estómago. En la fase 1
que es la mayoría, no hay nada, ¿no? 60% no hay nada. La fase 3, que es muy poquita, 10% sí hay movimiento. Y en la fase 2 es un intermedio, un 30%. Complejo motor migratorio. Le llaman el barrendero intestinal, va recogiendo todo, va desde esófago, estómago, duodeno. Algunos lo consideran esos movimientos de hambre, no han comido y no empiezan a sonar. ¿No han tenido esa sensación de sonido? Ah, sí, sí. Y el otro es ya cuando han comido, ¿no? Se van a un buffet, comen, ¿qué es lo primero que ocurre? Ocurren estas 4 etapas. El estómago normalmente tiene una capacidad. Dependiendo cada persona, tiene un volumen cuando están en ayunas. No es una capacidad constante. El estómago se va relajando y va creciendo como una bolsa y se va cerrando cuando no tiene nada. A eso se le llama relajación receptiva. Normalmente el estómago es chico, es pequeño, pero va comiendo y se va relajando y va creciendo esa bolsita. Ese saquito gástrico crece, crece, crece. Una vez que se produce esa relajación receptiva, se empieza a acomodar ya las estructuras musculares, acomodan ya el contenido del bolo. Y de ahí lo pasan a la parte inferior y ya se produce la parte de la propulsión y trituración a través del peristaltismo antral. Y esto se enfrenta al cierre del píloro fuertemente. Se contrae el antro, pasa el contenido, el píloro se cierra más, regresa y está en este juego, ¿no? Está en este juego hasta que se hace homogénea, gracias a la parte químico-mecánica, se hace homogéneo este contenido y empieza el esfínter pilórico a hacer el vaciamiento gástrico muy lentamente. Acá se basan algunos en decir, tú tienes hambre porque tu estómago es grande. Si come poco, tu estómago va a ser más chiquito, se va a llenar más rápido y no vas a tener hambre. La sensación de saciedad se da cuando el estómago está lleno. ¿No han probado? Toma agua, dicen, ¿no? Toma agua, te llenas rápido, el estómago se distiende, se llena, pero como es agua, hizo algo isosmótico, rápidamente el píloro detecta que es agua, es algo sencillito, no pasa nada, se apertura y pasa ahí mismo. Toman agua, claro, le quita el hambre un ratito, pero después te veo que es el hambre, ¿no? Contrariamente, si comen un bistec, una carne, entra la carne, entran las proteínas, entran los ácidos grasos, empieza la trituración, el píloro detecta, no, acá hay ácidos grasos grandes, hay lípidos, todavía no lo va a dejar pasar, se cierra más, y encima que no han masticado bien porque es buffet y quieren comer todo, más tiempo, entonces la digestión se hace muy, muy lenta. Por eso es que en estos, dependiendo la dieta, la saciedad puede ser de horas, ¿no? A veces no comen hasta el día siguiente, ¿no? Relajación receptiva, adaptación gástrica fundamentalmente. Y en esto también se basa en hacer la cirugía bariátrica, ¿no? Cortarle gastrectomía que le llaman vertical, o sea, le cortan un pedazo verticalmente y lo hacen más chiquito, ¿no? Como que lo tubulizan. Entonces rápidamente se produce el llenado gástrico, comen, se produce la relajación, pero como está chiquito se relaja rápidamente. La adaptación está chiquito, ¿no? Entonces esos pacientes que les han cortado el estómago, comen un poquito de arroz lleno, ya no pueden comer nada más. Obviamente empiezan a bajar de peso, gracias a que han disminuido esta relajación receptiva, esta adaptación gástrica, al hacerle una gastrectomía vertical, ¿no? Cortarle, probablemente le corta más o menos la mitad del estómago, verticalmente hablando. El estómago, ¿ven cómo va creciendo? Va creciendo el estómago, relajación. Era chiquito, se relajó. Ahora empieza a los movimientos, hubo una adaptación, ahora empiezan los movimientos peristálticos,
que van usualmente desde el marcapaso hacia afuera, los más fuertes. Cómo van pasando y describen que estos son tipos de onda A, B, C, pero la idea es que toda esta musculatura lo empuja hacia el píloro y el píloro lo regresa. Miren el tamaño, ¿no? Cómo crece la relajación, la adaptación, el inicio del peristaltismo desde arriba y más fuerte a nivel de antro, y que se contrapone con el cierre fuerte del píloro y regresa, y así está horas, dependiendo, ¿no? Lo que sea. Puede estar minutos, horas en comer eso, en digerir eso, ¿no? Ah, y acá está el vaciamiento gástrico, el píloro. ¿Qué es lo más fácil? Bebidas isotónicas acá, la primerita en la línea azul, menos media hora ya está vacío el estómago. Las bebidas isotónicas, o sea el agua, lo que están tomando. Acá, lo rojito, las gaseosas, bebidas dulces, un poco de azúcar, demora un poquito más de esto, casi 2 horas. Vemos acá la carne, miren la carne, cuánto demoraba esto, media hora, y la carne, 6 horas. Obviamente esto es lo que te da saciedad, ¿no? He comido una carne, no tengo hambre. ¿Por qué? Porque está así estando el contenido en el estómago. No se produce el vaciamiento gástrico. Obviamente el vaciamiento gástrico es más rápido para líquidos que para sólidos. Y dependiendo su estructura, su parte osmolar, mientras más cargados sean, se hará más lento. ¿Han comido chile y se han quedado con hambre después? ¿Y cuál es la secreción del estómago? Fundamentalmente el estómago, en su parte de fondo, cuerpo, antro, superior e inferior, como digamos, van a existir una serie de glándulas. Y la glándula es el conjunto de muchas células. Entre esas células vamos a encontrar células que producen moco, células parietales que producen ácido, células principales, células madres, las cuales se diferencian. Vamos a encontrar enterocitos, células caliciformes. En sí, toda esa glándula tiene un conjunto de células. Ahora, si la glándula tiene más producción de ácido clorhídrico y pepsinógeno, estamos hablando que es una glándula toxínica, que se localiza actualmente más en el fondo, en el cuerpo y en el fondo, es decir, arriba, ¿no? En la parte superior. El ácido clorhídrico por la célula parietal, la principal, la pepsina, el pepsinógeno, el factor intrínseco y el moco, la glándula mucosa, ¿no? Mientras que las glándulas del antro, las que están más prepilóricas, lo que más nos dan es moco, pepsinógeno y gastrina. La gastrina producida por ¿qué células? Células G, ¿no? Las células G que están en la parte antral, fundamentalmente van a formar estas glándulas pilóricas. O sea, tenemos glándulas en todo el estómago, las que están más abajo, más hacia el antro, son glándulas pilóricas, son más con gastrina y moco, mientras que las más altas son más con ácido y pepsina. Esta secreción ácida condiciona mucho gasto de energía, mucho gasto de energía por la célula parietal. La célula parietal que tiene tanta mitocondria, que tiene el color de la mitocondria, porque necesita mucha energía y se calcula más o menos 1500 calorías por litro de jugo gástrico. Puede llegar a un pH menor a 1. Estas son las glándulas que les dije. Las glándulas con su serie de células, ¿no? Células que están acá en la parte inferior, en la cúspide, células madres que están por el medio, puede ser células de moco, caliciformes, parietales, principales, etc. Eso es una glándula en sí. Una glándula que es el conjunto de células, ¿no? Y puede ser cualquiera, ¿no? Aquí también están distribuidas las
triangulares que vimos, ¿no? Y vamos a hablar de la célula parietal. Esta célula parietal que ven acá predomina el color de las mitocondrias, que tiene una base, una parte apical y una parte basal. Esa es la célula parietal productora fundamentalmente de ácido clorhídrico, ¿no? Esquematizando esto, vamos a tener esa célula parietal. Por un lado vamos a tener los receptores, un muscarínico 3, colecistoquinina de H2, de histamina. 3 receptores por un lado, los 3 receptores de la célula parietal acá. Y estos receptores se van a estimular por la enterocromafin-like, que va a estimular mediante la producción de histamina al H2. ¿Y quién estimula la CCK? La gastrina. La gastrina, que también va a estimular un receptor de CCK en la enterocromafin-like. Entonces, esta célula parietal tiene estos 3 receptores y mediante estos 3 receptores se va a producir su estimulación. A través de histamina, a través de colecistoquinina y estos a través de gastrina. Gastrina producida por quién? Células G del algo, ¿no? Ambos van a hacer el estímulo de la célula parietal y la célula parietal mediante 2 mecanismos, que es uno a través del calcio y otro a través del AMP cíclico, van a activar la bomba de protones. ¿Cuál es más fuerte? ¿Qué flecha es más gruesa? Tiene mayor estímulo. Por eso es que cuando aparecieron los bloqueadores de H2, la ranitidina, cuando lleven fármaco van a ver, empezaron a bloquear este estímulo y vieron que las incidencias de úlceras por acidez empezaron a bajar. Desaparecieron. Pero todavía existían un poquito, y era porque existían los otros mecanismos a través del calcio, que finalmente lo que hacían estos eran la bomba de protones a través de la ATPasa, hacía que se expulse iones hidrógeno por un lado y cloro por el otro, y esto era el ácido clorhídrico, ¿no? La acidez. Por otro lado, a nivel del vaso sanguíneo se producía una entrada de cloro y una expulsión del bicarbonato. Por eso cuando se come, se estimulan las células G a nivel antral por los receptores de estas células G, producen gastrina, producen colecistoquinina, a través de estas 2 vías de histamina y directamente estimulan a la célula parietal para que produzca ácido, se produce el ácido y contrariamente también ingresa el bicarbonato a la sangre y da lo que es la marea alcalina, ¿no? Ese sueño que tienen después de comer, la marea alcalina. El pepsinógeno en medio ácido se transforma en pepsina, una acción proteolítica, y se inactiva cuando empieza a ser más alcalino. Mayor de 5 se empieza a inactivar. ¿El ácido es importante en el estómago, aparte de la parte digestiva? Sí. ¿Tiene otra función el ácido del estómago? Cuando ustedes se comen su manzanita, que la lavan, ¿ustedes creen que con el lavado hacen una esterilización de la manzana? Hay bacterias. Al lavarlo, lo que hacen es disminuir el inóculo nada más, que ya es suficiente para que el ácido que normalmente tienen ustedes esterilice eso y haga un efecto de defensa de lo que están ingiriendo. El ácido es necesario para muchas razones, no solamente digestiva, también de defensa. También, aparte de esta secreción de pepsinógeno, también hay lipasa gástrica, amilasa gástrica, gelatinasa, una serie de secreciones, pero fundamentalmente la más importante lejos es el ácido clorhídrico. Y se produce también el factor intrínseco de Castro para la absorción de vitamina 12. No necesariamente se hace a nivel gástrico la absorción, pero sí la producción de la vitamina, del factor. El estómago tiene un
epitelio de defensa para esta acidez. Y este epitelio de defensa es un moco que produce el mismo estómago. Este moco es viscoso y alcalino y está a manera de película en toda la superficie gástrica, a manera de protección. Y es justamente este moco, es el que se come el Helicobacter pylori, o causa procesos inflamatorios que destruyen este moco. Entonces, al no tener esta película que está recubriendo el estómago, gracias, bueno, a mala suerte del Helicobacter, empiezan a producirse las úlceras asociadas al Helicobacter. Por eso, cuando hacen endoscopías, siempre les hacen a ver si tiene el Helicobacter para tratarlo y realizar esta parte protectora del moco. Las glándulas diferentes, estas son glándulas más del fondo, perdón, del prepilórica, y las de acá son más del fondo. ¿Qué estimula la secreción? La parte hormonal, acetilcolina, gastrina, histamina, lo que hemos visto en la célula parietal, ¿no? Todo eso estimula la célula parietal para estimular el ácido. Pero también hay otros efectos que estimulan de por sí la acidez. Por eso se le dice al paciente, no tomes café, no tomes chocolate, no tomes condimentos, porque en sí la cafeína, el alcohol, los chocolates tienen un efecto directo sobre la célula parietal, para producir ácido. Se da de manera parasimpática la estimulación nerviosa y todos liberan acetilcolina, ¿no? ¿Cuáles son los estímulos? Distensión gástrica, al comer se distiende el estómago y esto condiciona el estímulo. La parte táctil es más que tanto por la distensión como por el contenido, por la calidad. Una parte es mecanorreceptor y otra es quimiorreceptor, ¿no? Volumen y calidad. Al ácido gástrico, la acetilcolina, la gastrina y histamina tienen un efecto sinérgico, es decir, todas actúan y hacen una mayor acidez. Por eso que apareció la bomba inhibidora de protones, ¿no? Omeprazol, lasoprazol, inhiben en sí la bomba de protones y bloquean tanto al calcio como al AMP5. Bloquean a los dos. Las etapas de la secreción, lo que seguramente han escuchado, etapa cefálica, etapa en la cual uno se está saboreando, se imagina lo que va a ir a comer después de la clase, y empieza a salivar, y empieza, así como saliva a la boca, el estómago también empieza a secretar, que produce 10% de la secreción, la parte gástrica, que produce el 60%, o sea, la mayor parte de la gástrica. ¿Por qué? Porque hay el estímulo de distensión y el estímulo químico. Y la parte intestinal, que ya cuando pasa este contenido al intestino es ya menor, ¿no? Este es el efecto que hacían a los perritos, le ponían una sonda para medir el pH gástrico y les empezaban a estimular dándoles comida, que vean comida, y veían, ¿no?, que estimulándoles con comida empezaba su estómago a producir ácido sin necesidad de comerlo. Y así Pablo empezó a hacer muchos reflejos condicionados, algunos un poco crueles, porque les hacían gastrostomas, o sea, el estómago, le hacían un hueco y lo pegaban en la pared abdominal, y iban viendo y le iban pasando diversos tipos de comida. A las vacas les cuál era el volumen de acidez, dependiendo de el estímulo que tenían. Con un hueco acá, con un vidrio, para que se vea en su estómago. Fase cefálica, reflejo gástrico, bueno, lo mismo. Ponen un vidrio. Entonces la gente, como Eso es lo mismo. ¿Quién inhibe la secreción gástrica? El reflejo enterogástrico. O sea, los alimentos que ya están, el píloro ya los está dejando pasar hacia el intestino delgado, esa sensación del intestino delgado se llama reflejo enterogástrico. Mejor dicho, duodeno gástrico. Este reflejo duodeno gástrico hace que se inhiba la secreción, porque ya dice el duodeno, dice ya mucho ácido me está pasando, deja de producir, deja de estimularte, que todavía no he terminado con esto, porque
En la primera y segunda porción se producen otros procesos que vamos a ver mañana. La presencia de ácidos gráficos, proteínas degradadas, líquidos, todo esto va a condicionar la inhibición de la secreción gástrica, pero todos cuando pasan al duodeno. Bueno, mañana tocamos la parte pancreática y ya. Gracias. Ciclo. A veces sí de ancho.